Ética jurídica. La clase anterior habíamos finalizado hablando de Federico Hegel. Y Ortega y Gasset, el filósofo español, estudió a Hegel después de su muerte y este decía que a Hegel le preocuparon dos cosas. ¿Qué pasa en la historia y a quién le pasa? Estos fueron los dos elementos que le preocuparon a este filósofo, que fue muy fecundo en su obra en cuanto a escrituras. Habíamos leído en la clase anterior la cantidad de obras que escribió. ¿Qué pasa en la historia? Todos estamos involucrados y no pasa, según Hegel, lo que dicen las noticias. Pasa lo que pasa en la realidad. Parece que tenía se tiene desde hace tiempo ya una idea de que las noticias no son tan importantes y se cuentan las noticias que solamente interesan para vender o se distorsionan, una de dos. Pero con esto quería decir seguramente que lo que pasa a las personas es lo que realmente les pasa, no lo que dicen las noticias, solamente debería haberse agregado. ¿Y a quién le pasa? Lo que le pasa al hombre le pasa en realidad a su espíritu. Y al pasar por nuestras vidas vamos dejando lo que queda de nuestras vidas, es decir, el espíritu de las personas, esa parte intangible, si es que queda algo, ¿no es cierto? Y eso se demuestra siempre, de que lo que perdura evidentemente que no es el cuerpo físico, sino que son el espíritu, el concepto que se tenía de la persona. Si uno es una persona común y corriente, el espíritu que se tenía de ella por su familia. Y por eso que se dice que la persona permanece en vida mientras el último familiar que tenga de ella la recuerde. Claro, eso es lo único que puede perdurar, ¿no es cierto? El espíritu. El cuerpo de a poco desaparece hasta convertirse, ¿no es cierto?, totalmente en polvo, aunque sea con el paso de los siglos, como nos enseña la medicina legal. Se dice que Federico Hegel era fanático de la dramaturgia española y era un admirador de Calderón de la Barca, quien escribió El Gran Teatro del Mundo, ustedes saben, La vida es sueño, en el año 1633. En esa obra los personajes no se visten afuera del escenario, sino que al momento de iniciar la obra se les entrega lo que se llama el parlamento, es decir, lo que deben decir, y luego se leen los parlamentos y entregan los trajes, y cada cual va desarrollando esos parlamentos en el acto mismo. El director dirige, luego termina, y cada personaje sale por la otra puerta entregando su parlamento y su vestuario. Hegel lo reproduce diciendo que cada personaje real, cada uno de nosotros, digamos, desarrolla ese parlamento que tiene que desarrollar, que es la vida de cada hombre, y cuando muere, cada uno de nosotros entrega todo, por decirlo así. Sí, todo lo que tenía que decir, lo entrega. Y lo único que permanece durante un tiempo, dependiendo cómo se llama,
del mayor o menor conocimiento que tengan los demás de uno, es el espíritu de esa persona. Lo inicial, que es el espíritu, ha evolucionado en una fase que Hegel llama la lógica y ha llegado a consumarse. El director de la obra, según Hegel, que hace este parangón, ¿no es cierto? Parangón en el sentido de que hace esta confrontación de ideas. El director de la obra absorbe todo y de lo inicial queda lo importante, que es el espíritu. Y siempre queda algo que es el espíritu, que, como digo, se va a mantener durante algún tiempo dependiendo, ¿no es cierto?, de el interés que esa persona haya causado en vida. Hegel llama espíritu objetivo a la parte inicial y a través de la cual se llega al final, que es lo que realmente interesa, que es el espíritu final o espíritu absoluto. Todo esto lo logra, ¿no es cierto?, este proceso racional, según Hegel, lo logra a través de el proceso de autoconocimiento, lo que él denomina la fenomenología y el concepto. Hegel dice que en relación con el primer concepto o elemento de este proceso lógico-racional, Hegel dice: si yo no me conozco, es imposible que llegue a conocer a alguien más. Ya habíamos escuchado esto, ¿no es cierto?, del filósofo griego antiguo ya. Si no me conozco yo mismo, es difícil que pueda conocer a los demás. Entonces, dice algo parecido. Y este conocimiento de sí mismo y de los demás involucra tanto al ser como al no ser. Después habla de la fenomenología. Dice: yo salgo de mí mismo y comienzo a conocerme desde afuera, desde el cosmos, modificando todo a través de mi razón, conociendo también otras voluntades fuera de mí. A esas voluntades fuera de mí, a los demás, eso es lo que Hegel llama el no ser, los otros, los demás. Y el concepto se logra a través del derecho, a través de la moral, a través de la ética. Compartimiento externo que existe en todo el proceso. El derecho, la moral, la ética. Son fases de una misma entidad, por decirlo así. La moral es interna, sabemos, ¿no es cierto? Pero el derecho y los valores son externos, o se manifiestan de manera externa. El hombre gana la libertad día a día a través de los diferentes periodos históricos que va viviendo. El hombre sigue siendo racional y siendo libre, asimila la norma externa y allí hablamos de un hombre ético y moral, desde que asume, ¿no es cierto?, la norma que le viene desde afuera. Eso básicamente es el pensamiento de Federico Hegel. Ahora nos vamos a referir a la ética, salimos de la ética moderna y nos vamos a la ética contemporánea, entre los siglos XIX y XXI, o sea, ya estamos en nuestra época. En esta época contemporánea están todos centrados en el hombre, el cual es estudiado por la antropología. Se trata de un hombre movible
que se va desarrollando y buscando sus metas en la vida. No se aplica al hombre en general, sino que al hombre concreto e integral y a cada uno en particular. Esta es la era en la que nos encontramos. Y acá, dentro de las teorías para explicar, ¿no es cierto?, a este hombre moderno, en cuanto a su comportamiento, sus vivencias, tanto individuales como colectivas, es decir, en sociedad, se refieren a una serie de teorías, las más importantes de las cuales serían el existencialismo, el anarquismo, el pragmatismo, el marxismo y el neopositivismo. Digamos algunas cositas respecto de cada una de estas pensamientos de la ética contemporánea. En primer lugar, el existencialismo. Aquí hay dos filósofos fundamentales, que son un dinamarqués de apellido Kierkegaard, Soren Kierkegaard, y un francés que es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. El primero, este filósofo dinamarqués, nacido en Copenhague, la capital de Dinamarca, es considerado el padre del existencialismo. ¿Qué características tiene el existencialismo? El primer antecedente o el primer elemento de esta corriente de opinión es que el común denominador para el existencialismo está dado por la idea de que la existencia es anterior a la esencia. La existencia está primero. La existencia está primero. La esencia está después. Lo que es importante, porque antes, en la época clásica, lo importante, valga la redundancia, era lo contrario, pues era la esencia lo importante, el ser. El hombre se hace un modelo en la época clásica, pero el existencialismo dice que no es posible que el hombre tenga un modelo. Se dice que el hombre nace no siendo nada, luego se va definiendo, que el hombre se encuentra, que el hombre se desarrolla y termina el hombre muriendo, el hombre como ser humano, ¿no es cierto? Ellos y ellas. Y el segundo común denominador del existencialismo es que se aplica al hombre particular y concreto. Entonces, el primero es la existencia y luego la esencia, y el segundo que se aplica al hombre particular y concreto, al hombre, al ser humano, con nombre y apellido, por decirlo así. Es un hombre concreto y movible, que se encuentra a sí mismo, desarrollándose, pero moviéndose, el cual busca metas, va buscando metas, las metas que puede alcanzar o no. Uno nunca sabe si logra lo que quiere, porque todos los seres humanos buscamos varias cosas en la vida, porque la vida no tiene un solo plano, tiene muchos planos, ¿no es cierto? El plano material, el plano espiritual, el plano de la familia, el plano de las ideas, etc. El plano amoroso, etc. Entonces el ser humano busca en todos esos planos, y en algunos logra lo que quiere y en otros no, justamente.
Digamos algo de la vida de Kierkegaard, ¿no? Así rapidito. Nació en 1813 en Copenhague, hijo de un rico comerciante y estricto luterano. Cursó estudios de teología y filosofía en la Universidad de Copenhague. Luego abandona el protestantismo luterano para entregarse a una extravagante vida social. Cuando muere su padre, en 1838, reemprende sus estudios teológicos. 2 años después se prometió con Regine Olsson. Olsson es un apellido bien común, entre paréntesis, en Dinamarca, aunque su incapacidad para aceptar el vínculo hizo que rompieran. El suceso fue muy significativo para Kierkegaard y aludió al mismo en reiteradas ocasiones en sus libros. La herencia recibida de su padre le permitió dedicarse por completo al pensamiento filosófico. Su trabajo es poco sistemático y reúne ensayos, aforismos, parábolas, cartas ficticias, diarios y otras modalidades literarias. Al principio publicaba casi todos sus ensayos bajo seudónimos. Realizó una filosofía existencialista, ya que la consideraba como la expresión de la vida individual examinada con intensidad y no como la construcción de un sistema monolítico a la manera del filósofo alemán del siglo XIX, Hegel, cuyo trabajo criticó en una obra que denominó Notas. Sostenía que la filosofía sistemática no solo impone una falsa perspectiva de la existencia humana, sino que también se convierte en una manera de evitar la responsabilidad. Se dice que vivió toda su vida atormentado, este señor Kierkegaard. Creía que los individuos crean su propia naturaleza a través de su elección, que ha de hacerse sin el peso de las normas universales y objetivas. En la obra que escribió O lo uno o lo otro, expone 2 esferas o ámbitos de existencia entre las que el individuo podía escoger: la estética y la ética. La vía estética de la vida es un hedonismo refinado. Un hedonismo refinado, placer, ¿no es cierto? Refinado, que consiste en una búsqueda del placer y el cultivo de la apariencia y las formalidades. El individuo busca así la variedad y la novedad en un esfuerzo por evitar el aburrimiento, pero al fin tiene que enfrentarse es decir, al aburrimiento y a la desesperación. Mientras que el camino de la vida ética implica un intenso y apasionado compromiso con el deber y con las obligaciones sociales. Kierkegaard creía que cada individuo crea su propia naturaleza a través de su elección. En sus últimos trabajos, se cita acá Estudios en el camino de la vida, percibe Kierkegaard en este sometimiento al deber una pérdida de responsabilidad individual. Por someterse al deber se pierde la responsabilidad individual. Y propone un tercer nivel. El nivel religioso, en el que el ser humano se somete a la voluntad de Dios. El deber religioso. Pero al someterse a la voluntad de Dios, encuentra la auténtica libertad. En la obra de que escribió El temor y temblor, se centra en el mandamiento de Dios, según el cual Abraham ha de sacrificar la vida de su hijo Isaac. Este da muestra de su fe al someterse al mandato de Dios, incluso aunque no lo pueda comprender. En los últimos años de su vida tuvo uno que otro altercado, Kierkegaard, con la iglesia luterana danesa, es decir, dinamarquesa. Sus últimos trabajos, como uno que se llama La enfermedad mortal, reflejan una idea cada vez más pesimista del cristianismo, que enfatizó el sufrimiento como esencia de la verdadera fe. Claro.
así ha sido. Enfatizar el sufrimiento como esencia de la verdadera fe. Lo ha hecho el cristianismo, esa es la realidad. Falleció en su ciudad natal en 1855. Entonces, Kierkegaard tiene dos mundos, dos estadios, como se dice también. Uno estético, que se refiere al hombre atípico, que usa el placer y las pasiones como meta, y otro mundo u otro estadio ético, que son las normas, lo normativo, lo que entraña una obligación. Por ejemplo, el matrimonio, según Kierkegaard. Acá el ser humano se obliga a mantener una familia, se caracteriza por el orden, y el hombre alcanza la razón y no la fe. Por eso es limitado por su sola racionalidad. Y por último, el último mundo, digamos, el último estadio, después del estético y del ético, está el estadio del mundo religioso, que es la relación directa del ser humano con Dios. Es el que Sørensen busca en su vida. La fe une, según Sørensen, al hombre con Dios. Es una teoría trascendentista, ¿no es cierto? ¿Dónde está la libertad? Según Sørensen, la libertad, como ya lo habíamos dicho, se encuentra en el mundo o en el estadio religioso. Y ahí nace la moral, la conciencia, y a través de esta se aplica la libertad del ser humano. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, al primer pensador de esta escuela, que se denomina el existencialismo. Jean-Paul Sartre ahora. Jean-Paul Sartre. Es interesante señalar que Jean-Paul Sartre convivió, tengo entendido que durante gran parte de su vida, de hecho en los años 60 Jean-Paul Sartre estaba vivo, en la época en que los jóvenes, ¿no es cierto?, en Francia creían mucho en esto del existencialismo, en el vivir el día a día, porque fue una época en los años 60 en donde la Guerra Fría llegó a su máximo esplendor. No se olviden que durante los años 60 ocurrió, entre otras cosas, este problema de los misiles en Cuba, cuando los rusos estaban instalando o querían instalar los misiles en Cuba, y para Estados Unidos era un tremendo problema, porque Cuba creo que está a 80 kilómetros, imagínense, 80 kilómetros, como en menos que de aquí a Cuya, separados por el mar, ¿no?, por el Caribe, ahí en ese pedazo, ¿no es cierto? Era tener los misiles prácticamente en su casa. Entonces hubo un momento, era presidente, ¿cómo se llama?, de la República en Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, y el primer ministro en la Unión Soviética era ¿cómo se llama?, un señor muy explosivo, ¿no?, muy explosivo, que afortunadamente resultó, en el momento más oportuno, resultó ser una persona racionalista y que optó por la paz, para evitar, junto con Estados Unidos, la guerra atómica. Si no, ustedes no estarían en este mundo y yo no estaría hablando acá, ¿no? No sé si ustedes tienen idea, como jóvenes, de esto que ocurrió el año 61, ¿no? Este problema de los misiles, cuando la flota soviética, ¿no es cierto?, la flota de guerra soviética, parte de la flota de guerra soviética, traía estos misiles, y salió la flota soviética, ¿no es cierto?, a enfrentarla en las proximidades de Cuba. Y le dijo: hasta aquí nomás llegan, de aquí para adelante no pasan, o si no, empieza la guerra. Porque venían a instalar los misiles a Cuba que don Fidel Castro
quería que colocaran en Cuba. Afortunadamente, y ahí estos fueron muy pocos días lo que fueron las conversaciones, fue menos de una semana, y hubo un día clave, y afortunadamente la Armada rusa se retiró, se devolvió con sus misiles, y no se produjo la guerra. Esas películas de Terminator, más o menos aluden a eso de manera indirecta. Los que han visto la película Terminator, sobre todo al personaje que es menos importante, digamos, en cuanto a acción, que es la mamá de John O'Connor. La mamá, que es una historia bien retorcida, porque es difícil de entender que viene alguien del futuro a conquistar a una niña que va a ser la madre del hijo que va a nacer después y que el padre es el que llegó recién. Sí. En el fondo eso es Terminator. Bueno, y ella, por lo menos en la primera película de estas Terminator, ella ve cómo se llama cuando se produce la guerra atómica. La ve de lejos y se ve cuando estallan, ¿no es cierto?, los misiles atómicos y empiezan a levantarse los hongos atómicos, ¿no es cierto?, el hongo típico de la bomba atómica. Bien, eso lo vivieron mucho los jóvenes franceses que pensaban que eran existencialistas, decían, entonces hay que vivir día por día porque aquí en cualquier momento quedan embarrados, así que no se puede planear nada para el futuro y pasémoslo bien nomás, ¿no? Pasémoslo bien nomás. Entonces Jean-Paul Sartre, y es lo que quería decir, convivió mucho tiempo, que creo hasta su muerte me parece, con una señora igual de intelectual que él, eso es lo que quería decir, ¿no?, para resaltar el mérito de la mujer también, que es un intelectual que estaba a la altura de Jean-Paul Sartre, ¿no? Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. No sé si acá en los apuntes que tengo saldrá algo relacionado con ella. Digamos algo de Jean-Paul Sartre. Nació en París en 1905. En 1905. O sea que de la época que yo le estoy hablando, cuando entré a la escuela de Derecho, el 65 tenía Jean-Paul Sartre, si nació el 5, tenía 60 años el 65. Todavía no era tan anciano. Y su padre murió cuando él tenía pocos meses y pasó su infancia bajo la tutela de sus abuelos. Estudió en el Liceo Tanto y en la Escuela Normal Superior, también en la Universidad de Friburgo, en Suiza, y en el Instituto Francés de Berlín. Fue profesor de filosofía en varios liceos desde 1929 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se incorporó al ejército. Era importante el ramo de filosofía en la época en que nosotros estudiábamos. Yo estudié en un liceo público en Santiago, y en una universidad pública, la Universidad de Chile, que era la mejor. Y los liceos públicos en la época mía eran de muy buena categoría. Y la diferencia del liceo ¿cómo se llama?, del Nacional, del Instituto Nacional, con el resto de los liceos públicos era bien poquitita. Y la diferencia que había a su vez entre el Instituto Nacional con los mejores colegios particulares era también bien poquitita. Y esto se dio con el porcentaje de alumnos que entrábamos de los liceos públicos a las universidades en las carreras potentes de liceos públicos, porque en esa época no había escuelas privadas, salvo las de los curas nomás, que eran, ¿no es cierto?, la Católica de Santiago y Valparaíso. Bien. Adoptó su principio básico de que la existencia precede a la esencia. Así son los existencialistas. Algo en relación con la vida de Jean-Paul Sartre. Los alemanes lo hicieron prisionero durante el año 1940-1941 y cuando fue liberado dio clases en Neuilly, una ciudad francesa, y algún tiempo después en París.
participó en la resistencia francesa, la famosa Resistance, se escribe resistencia, que fue la que de alguna manera, ¿no es cierto?, luchó contra los alemanes. Mucha gente murió en la resistencia, no cuando luchó el ejército formal francés contra el ejército de los nazis. Muchos siguieron después en la resistencia, muchos civiles ya. Y crearon la famosa línea Maginot. Era una línea que había, como se llama, que cubría gran parte del territorio francés, que trataba de defender la resistencia francesa. Los nazis igual la invadieron varias veces a Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades alemanas, desconocedoras de sus actividades secretas, permitieron la representación de su obra de teatro antiautoritaria. Esa obra famosa antiautoritaria que los nazis, como no sabían quién era Jean-Paul Sartre, permitieron que se realizara esa obra. Se llama Las Moscas. Así que no se guíen por el título, de Jean-Paul Sartre es una obra muy seria. Y la publicación de su trabajo filosófico más célebre, El ser y la nada. ¿Sí? Mientras estuvo, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial. En 1945, el año en que termina la Segunda Guerra, abandonó la enseñanza y creó junto a Simone de Beauvoir, que yo le dije, ¿no es cierto?, su señora, entre otros, la revista política y literaria Los Tiempos Modernos, de la que fue su editor jefe. Le Temps Moderne, bien parecido el francés en algunas palabras con el español. Y muy parecido el francés con el catalán, de hecho, se parecen bastante. Considerado socialista independiente activo después de 1947, criticó tanto con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como con Estados Unidos en los años de la Guerra Fría. Es decir, fue crítico, Jean-Paul Sartre, tanto de los rusos como de los norteamericanos durante la Guerra Fría. En la mayoría de sus escritos de la década del 50 aparecen cuestiones políticas, incluidas sus denuncias sobre la actitud represora y violenta del ejército francés en Argelia. Abusó re harto los franceses en Argelia. Los franceses son bien particulares, bien particulares. No se olviden ustedes que, ya no me acuerdo bien, pero me parece que fue hasta en los años 80, los franceses, todos sus experimentos atómicos, no lo hacían ahí cerca en el océano Atlántico, o en el Báltico, ¿no es cierto?, que está relacionado con Francia, sino que lo venían a hacer acá ¿cómo se llama?, al Pacífico, al Pacífico Sur todavía, en el famoso atolón de Mururoa, en el océano Pacífico. Hicieron no sé cuántos experimentos atómicos. Y después, ¿no es cierto?, aparece el gran naturalista, ¿no es cierto?, francés, que es el que hizo hasta un barco, ¿no es cierto?, Cousteau, el Calipso, el Calipso. O sea, después que estuvieron tirando bombas atómicas en el Océano Pacífico, haciendo ensayos con bombas atómicas, no cerca de su casa, sino que cerca de la casa de nosotros, después son los grandes naturalistas los que preservan la existencia. Por eso es que ningún país europeo, ¿no es cierto?, tiene moral para dictar clases de nada, porque en el tema que uno toque han hecho barbaridades. Bien, en 1964 le concedieron el Premio Nobel de Literatura, el cual rechazó. Era rebelde este Jean-Paul Sartre, era como una buena onda ser rebelde. Su obra filosófica conjuga la fenomenología del filósofo alemán Husserl, la metafísica de los filósofos alemanes Hegel y Heidegger y la teoría social de Karl Marx, en una edición única llamada existencialismo. Era re complicado este Marx, o sea, era un socialista independiente, criticaba a los rusos y criticaba a los norteamericanos.
¿ah? Y no estaba de acuerdo con nada, no estaba de acuerdo con nada, salvo con sus propias ideas. Sostuvo que la existencia precede a la esencia, que el infierno son los otros y que el hombre es una pasión inútil, el ser humano. En su primera obra filosófica, El ser y la nada, concebía a los humanos como seres que crean su propio mundo al rebelarse contra la autoridad y aceptar la responsabilidad personal de sus acciones sin el respaldo ni el auxilio de la sociedad, la moral tradicional o la fe religiosa. La teoría de Jean-Paul Sartre del psicoanálisis existencial afirmaba la ineludible responsabilidad de todos los individuos al adoptar sus propias decisiones y hacia el reconocimiento de una absoluta libertad de elección, la condición necesaria de la auténtica existencia humana. La absoluta libertad de elección, la condición necesaria de la auténtica existencia humana. En su última obra filosófica, Crítica de la razón dialéctica, trasladó el énfasis puesto en la libertad existencialista y la subjetividad por el determinismo social marxista. Sostenía que la influencia de la sociedad moderna sobre el individuo es tan grande que produce la serialización que interpreta como pérdida de identidad. Todo está hecho en serie, incluido el ser humano, en esta época contemporánea. El poder individual y la libertad solo pueden recobrarse a través de la acción revolucionaria colectiva. Desafortunadamente tenemos ya muchos ejemplos que después de vivir una acción revolucionaria colectiva se ha terminado en más opresión que cuando se luchó mediante esa reacción revolucionaria colectiva. Y si no, pregúntenle a los rusos ahora. A pesar de su llamamiento a la actividad política desde ópticas marxistas, no se afilió al Partido Comunista francés y así conservó la libertad para criticar abiertamente las intervenciones militares soviéticas en Hungría y en Checoslovaquia. Claro, entre otras cosas, ¿no es cierto?, durante el régimen marxista-leninista, la Unión Soviética intervino en otros países, intervino con sangre y fuego. Y estábamos en la universidad en los años 60, cuando intervino, ¿no es cierto?, en Checoslovaquia y en Hungría. Entre sus obras destacan las novelas La náusea y la serie narrativa inacabada Los caminos de la libertad, que comprenden la edad de la razón, el aplazamiento y la muerte en el alma. Y tiene otras obras más. ¿Cuál es el pensamiento de este pensador existencialista, Jean-Paul Sartre? Él dice siempre existir, ¿no es cierto?, antes que existencia, antes que esencia, ¿no es cierto?, la base del existencialismo. Él dice existir antes que ser. No se puede ser esencia primero. Sartre es ateo y no cree en Dios. Y luego señala que es imposible que el hombre busque un modelo en nada trascendente, Según él, nada trasciende. El hombre, dice Sartre, no es esencia ni modelo. No es un ser fijo, el ser humano. Por ejemplo, decía que un cortapapeles es una cosa que se necesita para usarla, pero no puede hacerse que los hombres vivan para algo. Es decir, en el fondo, ¿no es cierto?, entiende que la vida como sentido, como ruta, como tener algo claro,
no tiene sentido. Que se vive porque se vive nomás, nada más. Existencia, antes que esencia. El hombre nace y se hace. El hombre hace al hombre, nace y con su libertad decide qué va a hacer. Eso es lo que lo lleva a decidir qué es lo que va a hacer, su libertad, la libertad del ser humano. Al elegir un estilo de vida, elige el hombre, el ser humano, una responsabilidad. Esto produce una angustia, esta responsabilidad. Y por eso que escribe un libro que se llama así, La angustia. Cuando el hombre elige, crea una responsabilidad, ¿no es cierto? Y eso crea una angustia. Y sobre eso escribe también Sartre, sobre esa angustia. Dice que el hombre es existencia por naturaleza y por ello no puede trascender. Es contrario a toda metafísica. El hombre es existencia por naturaleza y por ello no puede trascender. Eso lo entendemos nosotros cuando lo decimos de manera más burda, si se quiere, ¿no es cierto? Nosotros somos terrícolas. O sea, nosotros mirados desde arriba, así desde el cielo, así, ¿no es cierto?, de lejos, o como los satélites, ¿no es cierto? Ni nos vemos acá abajo, ni nos vemos individualmente. O sea, si uno mira de un satélite o de la estación espacial, esa que hay todavía, que están orbitando alrededor de la Tierra, ¿no es cierto?, no se ven ni las ciudades, menos se van a ver los individuos. No se ven los elefantes, se van a ver los individuos. Entonces nosotros llevamos una vida, ¿no es cierto?, digamos, tratando de interpretar lo que dice Sartre, llevamos una vida de unos bichos insignificantes que cumplimos un ciclo desde que nacimos hasta que nos morimos y chao, según Sartre. Y parece, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos más expectativas de lo que realmente somos. En realidad somos bien poquitos. O sea, no es que seamos poquitos, porque somos 7.800 millones en este momento, sino que nosotros somos como ser humano, cada uno individualmente, y considerados como todos también, somos bien pocos, no pocos, poco. Y nosotros creemos que somos más, según Sartre, que lo sabe decir mejor que yo. Y esto, por ejemplo, se traduce, ¿no es cierto?, en pensamientos tales como que algunos creen que somos los únicos que vemos en el universo. En el universo hay miles de millones, de trillones y de billones de galaxias. ¿Cómo vamos a ser los únicos que se dieron las circunstancias para que haya vida acá en la Tierra? Hay galaxias más grandes que la nuestra. La galaxia nuestra, por si alguno no lo sabe, se llama la Vía Láctea. O sea, el Sol de nosotros, en nuestro sistema solar, es uno de los miles de sistemas solares que hay en nuestra galaxia. Y no es ni el más grande, ni el más luminoso, ni el más potente. Entonces, ¿por qué no puede haber vida en otra parte? Aquí hay mucha gente que cree que no, que estamos solos en el universo. Estamos solos. Cuando la lógica mínima indica que si hay tantos millones de cuantimillones de 35.000 billones de galaxias en los que hay posibilidades de que pueda haber vida en cosas como eso. Por eso que esta gente sostiene su pensamiento del existencialismo. ¿Sí? Nosotros somos básicamente existencia. Eso podemos decir efectivamente de que somos los terrícolas. Existencia, existimos. Existimos en un planeta, de los planetas chicos, dentro de un sistema solar chico, que tiene o tenía, porque ya le quitaron un planeta, Plutón. ¿No es cierto? Que de repente se juntaron hace poco tiempo los científicos y dijeron, ¿saben qué? Este planeta es muy chico, así que saquémoslo
saquémoslo como planeta. Lo que pasa es que no saben dejarlo como qué, porque sigue la órbita también del resto de los planetas que somos nosotros. Antes éramos 9, ahora somos 8. O seguimos siendo 9, porque parece que la discusión no se ha terminado. Y Plutón sigue siendo planeta, que es el planeta más alejado del Sol, ¿cierto? Bien. Entonces, eso es lo que sostienen esta gente. En el movimiento del hombre debe encontrarse con otros hombres. Y vive en un mundo con normas preestablecidas. Sartre, o Sartre como sería en francés, dice, existe el ser para sí, la conciencia individual del hombre, y el ser en sí, que son los otros, las normas. Las normas. De esta relación nacen conflictos y nos dice que nace la viscosidad de las cosas, que fue esta afirmación, ¿no es cierto?, motivo de una de sus obras. Sartre dice, mi libertad la tengo en el ser para sí mismo. Al querer implantarla al ser en sí, choca. Los otros son el infierno. Los otros, los demás, de quienes vienen las normas. En la relación de pareja no se busca el amor, según Sartre, sino que coartar la libertad del otro. Por eso los existencialistas son tan libres, pero en un sentido verdadero de la palabra, no en el sentido latino, sobre todo del hombre latino, de nosotros latinos, que decimos, sí, no, seamos libres, pero estamos pensando en que yo puedo salir a portarme mal y mi pareja, entonces se tiene que portar bien. No, estamos hablando acá de libertad de pensamiento, sobre todo de actuación. En cuanto a su ética, que es lo que a nosotros nos interesa, más. Dice que la ética está en el ser para sí mismo. Todo comportamiento humano es ético porque se basa en la libertad, según Sartre. Las cosas son fenómenos para él, para Sartre, las cosas. Mi libertad la debo aplicar para afuera. Sostiene que Sartre que todos quieren apoderarse de mi libertad, impidiéndome ser yo. Claro, como siempre existen las normas, de todo tipo. Normas sociales, normas religiosas, normas jurídicas, etc. Entonces todas esas normas, según Sartre, nos limitan. Y la libertad está en el ser para sí. Está en esa parte de uno mismo en la que yo puedo ser lo que yo quiero. Ser y hacer lo que yo quiero. Ahí es donde se encuentra la verdadera libertad según Sartre. La moral de Sartre está en la libertad de mí, en la libertad de mi ser para mí. ¿Qué es lo que estamos señalando? No en la libertad que viene de acatar las normas de diferentes características y jerarquías que nos vienen de afuera y a las que estamos sometidos. Por eso que dice que las normas, los otros, que él llama, que son las normas, y nos vienen desde afuera, nos coartan, nos limitan. Bien, después del existencialismo aparece el anarquismo. Voy a prender un poquito la luz, permiso. En el anarquismo podemos encontrar dos etapas, desde antiguo. La primera etapa
ya viene de Platón y después se encuentra de nuevo con Rousseau. ¿Mm? Porque para Platón, en el anarquismo, Platón sostenía que el valor del más fuerte contra el valor del más débil. ¿Mm? El león, decía Platón, se come al cordero. ¿Mm? Entonces hay un anarquismo. Bueno, eso de que el león se come al cordero y está hablando de los animales, pero él lo pone como ejemplo, que para aplicarlo a los seres humanos. ¿Mm? Los más fuertes se comen, en sentido figurado, a los más débiles. Dicho más simple, abusan. ¿Mm? Dicho más simple, abusan. El más fuerte, sobre todo ahora, el más fuerte económicamente, no ahora, hace ya bastante tiempo. ¿Mm? Más fuerte. Abusan de los más débiles. Uno lo ve ahora en las sociedades de todo tipo, ¿no? De todo tipo. ¿Mm? Las empresas, y más que las empresas, los consorcios, y más que los consorcios, los conglomerados, han llegado a tener un poder económico impensado, impensado, impensado. Ya no hay ninguna duda que hay conglomerados, tienen otro nombre también, un nombre más sofisticado, típico económico, estos grupos de consorcio, que en el fondo se dice por ahí que serían no sé cuántas las familias, que en el fondo serían las que mandan el mundo, son dueñas del mundo. Imagínense que ahora, igual que tratándose de las canciones, hacen como se llama un catastro con los platús, ya hace tiempo ya. Y ahora se encuentra hasta una gracia leer eso. Leer eso, están en esa lista. Empiezan, creo que ahora empiezan esa lista de los Forbes, por ejemplo, creo que empieza de los que tienen 1.000 millones para arriba, porque los que tienen de dólares, pues, no estamos hablando en pesos chilenos ni en pesetas españolas, que ahora se llaman, bueno, ahora tienen la moneda común. Estamos hablando de dólares. Porque parece que de 1.000 millones para abajo ya no los consideran ya. 1.000 millones de dólares para abajo. Parece que no entran en el libro. Y por ahí, ¿no es cierto?, hay gente que ya anda cerca ya de los 100.000 individuos a nivel individual, valga la redundancia. Ni siquiera empresas, porque hay empresas que ¿cómo se llama? Hay empresas que tienen más capital que 100.000 millones de dólares. Anteayer escuché que Lufthansa, la empresa de aviación alemana, una de las grandes compañías del mundo, ¿no es cierto? Una de las grandes compañías del mundo tiene, por esto de la pandemia, qué sé yo, reconocido, a lo mejor es más, no se sabe, tiene 5.000 millones de dólares de pérdidas. 5.000 millones de pérdidas. Claro, porque está trabajando, ¿cierto?, a media. 5.000 millones de pérdidas. Y por esa razón va a tener que despedir ahora a contar del 31 de diciembre, ¿no es cierto? Se irán a las pocas horas del 1 de enero, va a tener que despedir 1 de cada 5 trabajadores. 1 de cada 5 trabajadores. No sé cuántos son los trabajadores que tiene. No es la empresa más grande del mundo, ni mucho menos. Si tiene 5.000 millones de pérdidas, ahora que tiene pérdida, ¿cuál es el capital de esa empresa? ¿Cuál es el capital de esa empresa? Imagínense, que no es la empresa más grande de todas. ¿Cuál es el capital de esa empresa? Sí, debe andar, si es que no es más, de 100.000 millones de dólares. Claro. Entonces,
imagínense ustedes la influencia, porque a las finales, los directorios de esas empresas que forman parte de directorios de otras empresas y así sucesivamente, pero a la final están compuestos por personas naturales. Hay un terrícola ahí, con nombre y apellido, que se siente en el directorio de estos grandes consorcios. Consorcios. Imagínense ustedes cuando llegan esos consorcios, no solamente con el presidente en Chile, sino que con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de Francia, con el presidente de Rusia, con Xi Jinping o con el que sea, inmediatamente le dan audiencia. No tiene que anotarse en un libro y esperar que lo llamen por teléfono después de 6 meses, ¿no? Si es que lo llaman. Audiencia, lógico, porque imagínense una inversión de una empresa de esa, cuántos puestos crea de trabajo, etcétera, 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 todo lo que crea. Entonces, a propósito de todo esto del más fuerte, y solamente tomando ese punto de vista, ni siquiera toqué el otro punto de vista, que es el armamentismo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del anarquismo, y que Platón decía, y colocando un ejemplo, que el león se come al cordero, o el lobo también podría haber dicho, se come al cordero, diciendo, ¿no es cierto?, que el más fuerte es el que manda. Ahora podemos tomarlo también, yo lo tomé del aspecto económico, que es como más suave, por decirlo así, no hay violencia. Sí, también hay violencia, al final es obvio, pero ¿qué pasa con el aspecto armamentista, por ejemplo? ¿Se impone o no se impone el más fuerte? ¿Qué pasa con el aspecto político? Bueno, todas estas cosas se juntan en las superpotencias, ¿no es cierto? Se juntan. Y en los grandes países que dirigen el mundo hace mucho tiempo, y a los cuales nosotros, los países subdesarrollados, le echamos la culpa de todo. Claro. Siempre tienen la culpa los demás, nunca tenemos la culpa nosotros. Y así como Platón, estamos hablando del anarquismo, después, ¿no es cierto?, mucho después, viene Rousseau. El hombre nace libre, pero vive encadenado, según Jean-Jacques Rousseau. Entonces, esa es la primera etapa del anarquismo. Si ya hubo gente, Platón y siglos después Rousseau, antes que nosotros, ya hayan hablado del anarquismo. Y la segunda etapa, todo se basa en la naturaleza. Comparten con los sofistas que el más fuerte prima sobre el más débil. No es más el anarquismo que una idea que no prospera, que no ha prosperado. No tiene fin o causa constructiva. No pretende nada, pretende solamente anarquismo. Es decir, no respetar la norma o ausencia de norma, mejor dicho. No cabe ni la ética ni la moral. El último punto de contacto que existiría sería la libertad. Y hay, como se llama, ciertos grupos anarquistas. Han habido grupos importantes. No hablemos de los anarquistas de estos lados. De estos lados. Por ejemplo, el IRA, la ETA, y también hay algunos mencionados por acá locales, que tratan, ¿no es cierto?, de parecerse como cantantes de rock latino que quieren ser como Elvis Presley, pero hay una distancia más o menos, porque no son auténticos. Ahí está la cosa. No por otra razón, no son auténticos. El rock lo inventaron otros. Así como nosotros inventamos la cueca y los argentinos inventaron el tango, el rock lo inventaron otros. Pero como nosotros nos gusta meternos en otras cosas que no inventaron otros, también hablamos del rock latino. El rock latino. Si el rock no está hecho para el idioma español, no solamente ¿cómo se llama? El idioma español no está hecho para el rock, para la música inglesa,
sino que el alemán tampoco está hecho para el rock. Los alemanes tienen palabras que son súper largas. Entonces, en una canción para decir yo te amo, ¿no es cierto?, se demora re harto. Entonces es re difícil componer canciones de rock en alemán. Y otros que más o menos la pegan, si se buscan palabras, pero no es algo natural que fluye. Bueno, aquí a la fuerza quieren hacer, y bueno, para qué decir los argentinos, bueno, los argentinos en todo. Ahora que eran más o menos, por ahí por el mes de marzo ya estaban inventando la vacuna ya, para el coronavirus. Cuando lo que existía era que un laboratorio, ¿no es cierto?, inglés, se había, ¿no es cierto?, o a ese laboratorio inglés se había asociado, unido, tratado de compartir conocimiento, qué sé yo, para la vacuna. Los argentinos ya estamos haciendo la vacuna. Bueno, pero un argentino, ¿no es cierto? Y entonces ya ellos hablan del rock latino, y Cerati, y imagínense hasta ¿cómo se llama? Hasta este que se pinta el bigote de un lado amarillo y en el otro celeste, qué sé yo. Se me olvidó el nombre. Pero los argentinos. Han vendido la pomada, por ejemplo, de que Maradona es el rey del fútbol. No es el rey del fútbol Maradona. Ustedes conocen a Maradona, claro, porque no conocieron a Pelé. Por eso es que les pueden vender la pomada. Pero nada que ver Pelé con Maradona. Por ahí anda circulando, lo deben haber sacado los brasileños. Sacaron un super mini extracto como de un minuto, una cosa así, de una jugada de Pelé. Y a Maradona le colocan siempre el mismo gol que hizo en un mundial. Ese gol que sí, un buen gol, que se yo. Yo he visto a Messi, que es argentino, también hacer goles mejores que eso. Pero las jugadas que hacía Pelé, nada que ver, con pelota, sin pelota. Paradas de pelota, chilenita, cabeza, salto, la tenía todas. Todas. Maradona hizo un gol con la mano. Y como los argentinos son fanáticos, se lo aplaudieron encima. ¿Qué querés? Eso es lo que podemos hablar entonces en relación con el anarquismo. Así que viene ya desde antiguo. Después está el pragmatismo, que dice que el hombre es acción. Una acción es buena cuando se repite a través del tiempo con buenos resultados. Termina con todo concepto de abstracción del hombre. Claro, pragmático, ¿no es cierto? Práctico. El hombre pragmático, el hombre práctico. No hay abstracción ahí. Todo lo práctico. Admiran al hombre faber, al hombre práctico. Rechazan toda ciencia a priori. Aceptan las conductas empíricas, evidente. La experiencia les agrada más al pragmatismo. Después está el marxismo. Estamos hablando de la época contemporánea, ¿no es cierto? El marxismo. Las ideas del marxismo están basadas en las de Federico Hegel. Su dialéctica es histórico-social. Todo descansa en el ser humano, en el hombre práctico, que es transformador y creador. Produce la propiedad privada para crear un capital, la plusvalía. El hombre crea para otros hombres y se enajena en ese proceso, perdiendo libertad. Hay una superestructura, que son las normas preestablecidas, y una estructura que somos nosotros, dentro de esa estructura preestablecida, en un momento dado. El ser humano acepta la superestructura y se enajena, pues debe transformar para sí y no para otros. Rechaza la dominación del hombre por el hombre, pero termina precisamente en eso, desgraciadamente, en la experiencia rusa. Se basa en el colectivismo,
es inmanentista, ve al hombre desde el punto de vista histórico-social y piensa que del capitalismo se va a pasar al socialismo y de ahí al comunismo. Es la utopía esa. Desgraciadamente parte de una premisa falsa, que es que se parte de un ser humano, ¿no es cierto?, que no existe. Que en Chile a partir del año 70, entre el 70 y entre el 73, se trató de hablar de ese ser humano que no existe, de ese ser humano perfecto, que no existe. No existe. El ser humano tiene defectos y también tiene defectos y tiene grandezas. Tiene grandezas. No son iguales los seres humanos. Y como no son iguales, siempre van a haber desigualdades. Siempre va a haber un ser humano o dos seres humanos que van a mandar a otros seres humanos. Porque hacen un buen trabajo, porque son más responsables, porque son más inteligentes, etc. Después del marxismo está el neopositivismo, ustedes los apuntes, esto lo leen mejor, el neopositivismo, que es una corriente de pensamiento que rechaza todo concepto metafísico. No se olviden ustedes que antes se hablaba de la filosofía como la metafísica. Se rechaza todo concepto metafísico o abstracto del ser humano. Postula que todo el conocimiento del hombre es empírico y no a priori. No hay nada imaginario. Es un concepto totalmente materialismo, el neopositivismo. Hay que partir de realidades concretas, conocimientos empíricos por excelencia. Los positivistas le dan importancia a la lógica, a la ciencia y a la lingüística. Ellos hablan del conocimiento científico comprobado y sistematizado que viene a reemplazar a la religión y a los dogmas de la fe. Por lo que para los neopositivistas, tanto la teoría clásica como la teoría existencialista son vagas y no logran entender ni menos explicar por qué el hombre hace el bien o hace el mal. Según los neopositivistas, todos buscan los principios éticos y morales y debe hacerse con un proceso lógico en un mensaje que todos los seres humanos podamos captar. ¿Por qué es malo o bueno o justo? Y por qué se utiliza todo lo inútil también junto con lo bueno y lo malo. La ética de la liberación y de la dominación. La ética de la dominación se aplica a los pueblos dominados o subordinados, que se pone el caso actual de Puerto Rico, por ejemplo. Claro, los puertorriqueños también se puede ver del otro lado, ¿no es cierto? Los puertorriqueños son una isla, son bien pocas las posibilidades que tiene de ser un país independiente en el sentido de que no logra su autosuficiencia, su autoabastecimiento. Entonces, también podríamos decir que es hasta más cómodo pertenecer a la superpotencia, que lo ayuda, la ayuda. Claro, tiene que, ¿no es cierto?, dar algo a cambio. ¿Y qué es lo que da a cambio? Su libertad. Las normas le vienen desde la superpotencia. Claro, porque forma parte de sus estados, aunque es un estado asociado, pero es un estado que está unido con el estado más grande. Entonces, ¿no es cierto?, reclamó mucho porque no recibió todos los beneficios que pensó que debía recibir a propósito de este temporal que hubo, que hay eso que hay en el Caribe, ¿no es cierto? Claro, o sea, también pide que le den. Y entonces sufre, ¿no es cierto?, despojo de su libertad. Y eso desde el punto de vista de los capitalistas. En la época de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, la Unión Soviética mantenía a Cuba, mantenía a Fidel Castro, como pasa con todos los países del Caribe.
Si los países del Caribe fuera del turismo, ¿qué otra cosa tienen? No sé, alguno tendrá algo de petróleo, o algún mineral, qué sé yo, algo de pesca, etcétera. Nada más. Nada más. Si ni siquiera Cuba, que es la isla más grande, tiene 1000 kilómetros de largo, que no es menor, 1000 kilómetros. Y sin embargo, ¿qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa si los cubanos que viven en Estados Unidos desde hace muchos años no le mandan la remesa mensual a su familia? ¿Qué pasa? De lo único que vive también es del turismo. Porque antes había exportación de caña de azúcar, ahora ni eso. De hace muchos años ya. Entonces, la subordinación se entiende cuando se adoptan sistemas de gobierno económicos o políticos de otros países y se adoptan sin preocuparse de las raíces de esos países. Se llama la ética de la dominación. No se pueden implantar normas de países subdesarrollados en países desarrollados. Y la crítica viene de la moral, ¿no es cierto? De cómo se puede permitir, ¿no es cierto?, eso. Imponerse desde ese punto de vista. Y la liberación, precisamente la ética de la liberación es buscar en cada pueblo su propia identidad con sus propias raíces. Claro, cuesta en este mundo globalizado, ¿no es cierto? Pero más o menos, al menos los países de Sudamérica, que tenemos una cierta extensión, tenemos diversidad dentro de nuestras geografías, con nuestras características. Tenemos la ilusión de ser más o menos libres. Sí, también estamos determinados, en el caso, ¿no es cierto?, de los que vendemos todo. Estamos determinados por lo que tenemos. ¿Qué es lo que vende más, por ejemplo, Brasil y Argentina? La soya. ¿Quién es el gran comprador? El más grande comprador. Los chinos. Dependen, en cierto modo, de los chinos. A nosotros, ¿quién nos está comprando más cobre ahora que Estados Unidos? Los chinos. Entonces también dependemos de los chinos, en cierto sentido. Si no podemos decirle a los chinos o al presidente chino hacerle un desaire, qué sé yo, o tratarlos mal, digamos las cosas por su nombre. Porque además de que no es lo correcto, hay problemas si es que entráramos en disputa. No problemas de guerra, estoy hablando de problemas económicos. Claro, porque esas compras, ¿no es cierto?, que son millones de dólares, sirven para pagarle el sueldo a muchos chilenos que a su vez alimentan a su familia. Chilenos y chilenas. Bien, vamos a quedar aquí entonces, jóvenes, y la prueba que tenemos el viernes no entra esta clase, en otras palabras, entra hasta la clase anterior a esta. Quedamos acá entonces, y el viernes hacemos la segunda prueba y colocamos la segunda nota. Entonces el viernes, a través de la prueba, nos comunicamos.